día de hoy. Vamos a hablar ahora de lo que es el porfiriato. Nos habíamos quedado hasta el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Después de que muere Benito Juárez, Porfirio Díaz se regresa precisamente a la ciudad de Oaxaca, en su hacienda de La Noria. Sebastián Lerdo de Tejada es presidente y posteriormente Porfirio Díaz lanza el plan de Tustepec en contra de Sebastián Lerdo de Tejada. Cuando Benito Juárez se eligió como presidente, de hecho, Porfirio Díaz lanzó un lema que era no reelección. O sea, Porfirio Díaz no estaba de acuerdo con la parte de la reelección. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó es lo siguiente. Porfirio Díaz se vuelve como presidente interino del 29 de noviembre de 1876 al 6 de diciembre de 1876. Se mandan a hacer elecciones y entonces es elegido como presidente del 18 de febrero de 1877 al 30 de noviembre de 1880. Ese fue su primer periodo presidencial. Sin embargo, Porfirio Díaz pues había iniciado con el lema no reelección. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues se queda como presidente Manuel González, que era su compadre. Pues él no podía reelegirse porque pues había iniciado con el lema de no reelección. Y entonces del 80 al 84, Manuel González queda como presidente. Y del 1 de diciembre de 1884 al 25 de mayo de 1911, pues fue todo ese periodo presidencial de Porfirio Díaz. Claro, tuvo diferentes elementos en la cuestión intermitente, es decir, por ejemplo, estuvo durante 4 años, después creó otra ley, dijo que se podía reelegir el presidente una vez, después dijo que el presidente se podía reelegir las veces que quisiera, siempre y cuando así lo quisiera el pueblo. Modificó la ley también para que el periodo presidencial pasara de 4 a 6 años, o sea, hizo muchas modificaciones de tal manera que él fuera presidente durante todo este tiempo. En la cuestión económica, la verdad es que durante el porfiriato la economía en México fue muy importante, de hecho estuvo muy bien. El país vivió una aparente estabilidad política, la cual impactaba favorablemente en el sector económico por beneficiar a la industria, el comercio, la banca, la minería, ferrocarriles y todo lo que tiene que ver con los servicios públicos. Por ejemplo, en la industria textil, creció la industria textil, la industria alimentaria, la industria cementera, todos los elementos relacionados con estos aspectos. También, por ejemplo, la parte de la minería. México fue el primer productor de plata a nivel mundial. En las cuestiones, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el petróleo, se inició con la exploración y la explotación precisamente del petróleo. En la cuestión, por ejemplo, de los ferrocarriles, se crearon más de 20.000 kilómetros de vías ferroviarias y de hecho Oaxaca fue de los países, perdón, de los estados más beneficiados por la parte de Porfirio Díaz, porque Oaxaca recibió muchos privilegios en el sentido de todo lo que tiene que ver con estos elementos, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el crecimiento económico, lo de los ferrocarriles, etcétera. Incluso hay una historia que se menciona que Porfirio Díaz puso precisamente una vía ferroviaria enfrente de la que era anteriormente la casa de su novia o de su exnovia. En la cuestión, por ejemplo, de la banca, los bancos estaban controlados totalmente por los países extranjeros. En el comercio exterior introdujo lo que es el Palacio de Hierro, el puerto de Liverpool. En la industria eléctrica trajo también los tranvías. En las cuestiones, por ejemplo, que podríamos decir que fueron hasta cierto punto negativas, fue la parte de los latifundios. Les quitaba las propiedades a todos aquellos que no tenían precisamente
que no tenían dueño, se los quedaba el gobierno. Y el trabajo de campo que los campesinos trabajaban pues prácticamente 15 horas o más. Estas son algunas de las fotos, por ejemplo, relacionadas con este crecimiento económico. La moneda también en algún momento, la moneda mexicana, se convirtió en, al igual que el dólar, o sea, un dólar valía lo mismo que una moneda mexicana. En la cuestión política, durante el Porfiriato se presentó en el país una ideología basada precisamente en el pensamiento positivista, la cual se introdujo a México en 1867 por el maestro Gavino Barreda. México, médico, filósofo y político mexicano. En la Escuela Nacional también, por ejemplo, la preparatoria adoptó un lema que era amor, orden y progreso, donde también se introdujo todo lo que tiene que ver precisamente con este pensamiento. Se creó un grupo de políticos que estaba bajo el poder y la riqueza del presidente Díaz y se denominaron a sí mismos como los científicos. En la cuestión de las clases sociales, pues había una división ya establecida de clases sociales. Perdón. En la cuestión, por ejemplo, de la clase social, estaba clasificado, por ejemplo, la parte de la clase alta, la clase media y la clase baja. La clase baja estaba conformada por campesinos, obreros y su vivienda y educación era totalmente precaria, o sea, estaban en lo mínimo, digamos. La clase media, por otro lado, ahí es donde se encontraban, por ejemplo, los intelectuales, los artistas y todos aquellos que tenían precisamente familias numerosas. Y la clase alta estaba lo que eran los burgueses. La clase alta era prácticamente los que tenían o establecían la moda en México, los que tenían los mejores privilegios y también eran los hacendados, burgueses, militares y extranjeros. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pese a todos estos elementos, o sea, sí, Porfirio Díaz ayudó en la cuestión, por ejemplo, política. Ayudó también en la cuestión económica, introdujo varias cosas. De hecho, hay una grabación también donde le agradece a Tomás Alva Edison por todo lo que tiene que ver precisamente con sus inventos. Pero, no obstante, tuvo muchas cuestiones que afectaron sobre todo a lo que son los campesinos. Por ejemplo, los trabajadores en la parte industrial, porque trabajaban más de 15 horas. Los campesinos también. De hecho, los campesinos trabajaban con los hacendados y los campesinos, por ejemplo, tenían que comprar directamente en las tiendas de raya. Las tiendas de raya pertenecían a los hacendados y se les denominó así porque ponían precisamente una raya en donde se establecía cuánto es lo que debían o cuánto es lo que tenían. Y por eso quedaban totalmente, digamos, endeudados y por muchos años estuvieron durante mucho tiempo precisamente en todo lo que tiene que ver precisamente con los hacendados. Y entonces empezaron los movimientos sociales. Porfirio Díaz gana la presidencia de 1900 a 1904 y empezó lo que se le conoce como el periodismo crítico. El periodismo crítico pues automáticamente atacaba o iba en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Dentro de este gobierno, dentro de este periódico se encontraba, por ejemplo, el Regeneración, el Aguizote, y Porfirio Díaz tuvo que lanzar un periódico o ayudar precisamente a un periódico eh, relacionado con la parte de su gobierno y apoyó al imparcial, mientras el Regeneración y el Aguizote hablaban mal de Porfirio Díaz y de todo lo que estaba haciendo. Por otro lado, el imparcial pues hablaba de todas las cuestiones positivas. El 20 de octubre de 1892 se dio una masacre en Tomochic, donde había un grupo precisamente de pobladores. Primero, porque les quitaron, digamos, ciertos beneficios. Después, porque en este caso, por ejemplo, uno de los, podríamos decir, de hermano de del presidente municipal se llevó un santo.
Y entonces empezaron los problemas. Los tomochis se fueron en contra y mandaron como un grupo de militares, de policías, a acabar con todo esto. Sin embargo, no lograron absolutamente nada. Entonces Porfirio Díaz tuvo que mandar prácticamente a su ejército para que se acabara con todo este tipo de elementos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues lo que hicieron fue automáticamente acabar con toda la población y por eso se le conoce como la masacre de Tomochic. Otro de los elementos que surgió durante estos periodos fue la huelga de Cananea y la huelga de Río Blanco. Los obreros pues también ya no estaban muy de acuerdo con todos estos elementos relacionados con la parte, digamos, de el trabajo de muchas horas, los pocos beneficios, etcétera. La huelga de Cananea se desarrolló en 1906 por parte de los mineros y la huelga de Río Blanco en 1907 por parte de los operadores textiles. En el caso de los dos, Porfirio Díaz tenía un lema, mátalos en caliente, que hacía referencia al hecho de acabar con todo para que no hubiera, no siguieran los problemas. Y de ahí tuvieron que mandar, que traer precisamente desde Estados Unidos a Francisco y Madero para que pudiera competir con Porfirio Díaz en las elecciones de 1904. ¿Qué fue lo que pasó? Mandan de Estados Unidos a un periodista a entrevistar precisamente a Porfirio Díaz, quien le pregunta cuáles son las razones por las cuales siguen el poder. Entonces Porfirio Díaz le dice que no han encontrado absolutamente a nadie que haya podido ocupar su lugar y que en el momento que él o que el pueblo lo decida, él abandonaría el poder. Y eso ayudó para que, pues, de cierta manera, Francisco y Madero llegara a competir en contra de Porfirio Díaz. Se crearon dos grupos, el partido reeleccionista y el antirreeleccionista. El antirreeleccionista, pues lógicamente comandado por Francisco y Madero, y el reeleccionista comandado por Porfirio Díaz. ¿Qué fue lo que pasó en este sentido? Pues resulta que quien gana las elecciones, pues es Porfirio Díaz, y manda a encarcelar a Francisco y Madero. Francisco y Madero escribe un libro que se llama La Asociación Presidencial de 1910 y lanza un lema, sufragio efectivo, no reelección, y donde establecía que la Revolución Mexicana iba a estallar el 20 de noviembre de 1910. Se lanza el Plan de San Luis, donde se establece la revolución y el inicio de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1810 a las 6 de la tarde. El ejército revolucionario se va en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es derrotado prácticamente y firma los tratados de Ciudad Juárez, donde renuncia al poder y se va precisamente a Europa. Y ahí se quedó, digamos, en Francia. Emiliano Zapata había apoyado a Francisco y Madero durante todo este proceso. Porfirio Díaz sale precisamente de México y ordena a Huerta que termine con el movimiento, o sea, se queda a cargo de todo esto Huerta. El 6 de noviembre de 1911 se ganan las elecciones por parte de Francisco y Madero. Emiliano Zapata pide precisamente lo que había solicitado, que era el devolver las tierras a los campesinos. Francisco y Madero no respeta el acuerdo y automáticamente empiezan los problemas también contra él. Se lanza Emiliano Zapata en contra de Madero, también Pascual Orozco con el Pacto de la Empacadora y también Eduardo Molina con lo que es el Plan de Texcoco. Se lleva a cabo un proceso que se le conoce como la Decena Trágica. Se manda a hacer un pacto entre lo que es Huerta, Félix Díaz y Henry Lay Wilson. Firman como un pacto donde establecían que iban a derrocar el gobierno de Francisco y Madero y durante ciertos días, prácticamente una semana, empiezan manifestaciones y levantamientos en contra de Madero. Al final logran precisamente derrocar a Francisco y Madero, lo detienen. El 20 de febrero Huerta toma la presidencia y el 22 de febrero de 1913 asesinan a Madero y Pino Suárez. Por eso se le conoce como la Decena Trágica también. Se queda Huerta como presidente, inicia el 19 de febrero de 1913 y entonces llega Venustiano Carranza con su Plan de Guadalupe y su ejército constitucionalista. El ejército constitucionalista pues estaba en contra de Victoriano Huerta. Estaba comandado el ejército constitucionalista por lo que es en el norte estaba Villa, en el noreste estaba Pablo González, en el noroeste estaba Álvaro Obregón. El 15 de julio de 1914 renuncia precisamente Huerta a la presidencia
Y en agosto de 1914, con los tratados de Guadalupe, Carranza ocupa la presidencia. Hay una ruptura, un conflicto precisamente en el ejército constitucionalista, y se forman dos grupos, los convencionalistas y los constitucionalistas. Se une los villistas y los zapatistas también a través de un pacto que es el Pacto de Xochimilco, y en este mismo periodo presidencial de Venustiano Carranza se crea la Constitución de 1917, que es la que nosotros tenemos en la actualidad. De ahí no se ha creado otra constitución. Han hecho modificaciones, sí, muchas, pero no se ha quitado, digamos, la constitución como tal. Y hasta ahí termina este periodo de lo que es el Porfiriato y parte de la Revolución Mexicana. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ok. Termina ese periodo y empieza un proceso de reconstrucción nacional. En el proceso precisamente de reconstrucción nacional se da de la siguiente manera. Empiezan los gobiernos postrevolucionarios. Dentro de los gobiernos postrevolucionarios se encuentran los siguientes presidentes. Primero, bueno, después de que Venustiano Carranza esté en el poder, de hecho, Venustiano Carranza lo invitaron a participar en en la Primera Guerra Mundial, no aceptó. Se forman como ciertos grupos en contra de Venustiano Carranza, lo mandan a perseguir y lo asesinan. Quien queda como presidente es Álvaro Obregón. Álvaro Obregón pertenecía al ejército constitucionalista anteriormente. Durante su gobierno se crea la Liga de Nacionalista Agrarista, se establece lo que son los gobiernos de Huerta, Lamón y Tratados de Bucareli, y se, se sigue precisamente con la deuda externa, donde se compromete precisamente Álvaro Obregón a pagar la deuda externa. Durante el gobierno de Obregón se crea la famosa SEP, la Secretaría de Educación Pública, a cargo de el maestro José Vasconcelos. Durante este periodo también se manda o se apoya mucho a lo que es el muralismo, por ejemplo, lo que es Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Álvaro Siqueiros, y también se desarrolla mucho la literatura. Por ejemplo, se desarrolla la literatura de la Revolución Mexicana, Mariano Azuela, Emilio Rabasa, Federico Gamboa, entre algunos otros elementos. Termina el periodo de Álvaro Obregón y de 1924 a 1928, quien queda como presidente es Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles, lo más significativo fue lo de la Guerra Cristera. Plutarco Elías Calles hace una modificación al artículo 130, donde establece precisamente que no podía existir más de un sacerdote en las iglesias, que los sacerdotes tenían prohibido oficiar fuera precisamente de lo que son fuera de las iglesias, es decir, no podían realizar ningún tipo de celebración fuera de la iglesia, y también tenían que regular la parte de los cobros. Esto crea un conflicto entre lo que son los cristianos y el gobierno de Plutarco Elías Calles. Y entonces se desarrolla la famosa Guerra Cristera. Es un conflicto civil entre lo que eran los cristianos con lo que era el gobierno de Plutarco Elías Calles. Al final tuvo que intervenir Estados Unidos para acabar precisamente con esta guerra civil y terminar, digamos, con todo este proceso. Y hasta ahí. ¿Ok?